Les prometo que se me eriza los vellos del cuerpo, no solo al recordar aquella escalofriante imagen, sino también la situación en sí. Mi abuelita estaba arrodillada sobre la tierra, justo al frente de unas plantas. Frente a ella había una silueta de tamaño considerable, humanoide y espectral. Era esa cosa a la que le hablaba. No distinguí sus palabras, pero por el terror que expresaba en su rostro, pude deducir que le suplicaba por su vida. Relatos Paranormales Oficial. Ni bien me desperté, escuché aquel sonido proveniente desde la cocina. Era el típico ruido que hace el aceite caliente cuando se está friendo algo. Sin perder tiempo, me levanté rápido. Calcé mis pies con mis desgastados zapatos y me dirigí a toda prisa hacia ese lugar. Tal como lo esperaba, ahí estaba ella, mi abuelita Aurora, quien, fiel a su amor maternal, se levantaba todas las madrugadas para hacer la comida que tanto mi padre como mi abuelito llevarían al campo para tener con qué alimentarse durante su dura jornada. Esa vez hacía frío, mucho frío, tanto que apenas mi abuelita me vio, me dijo que estaba desabrigado, mostrándome esa singular sonrisa. Ni siquiera le presté atención a sus palabras. A pasos lentos me acerqué al brasero donde estaba preparando la comida y me senté en una vieja silla frente a ella. Y así, aún somnoliento, sin retirar mis ojos del sartén, extendí mis manos hacia el vapor que emanaba el fuego para mantener mis manos calientes. Marito, no tienes suéter. Deberías hacerme caso. ¿Qué opinas si, mientras te hago un rico café y unas tostadas, vuelves a la habitación para ponerte una sudadera? Ya falta poco para que se levante tu padre, y no quiero que después te esté regañando por eso, me propuso. Yo tenía unos 7 años de edad en aquel entonces, mente inocente y fiel, que no deseaba más que pasar esos momentos con ella, mi querida abuelita, quien hacía que todas mis madrugadas fueran especiales sin importar el clima. Volví a portarme indiferente a su petición. A cambio de ello, y manteniendo mis manos cerca de las cortas llamas que salían del brasero, levanté la mirada para verla a los ojos y decirle aquello que tanto disfrutaba hacer. Ya estoy bien así, abuelita. Cerca del fuego no siento frío. Te amo mucho. Dicen que decirle cuánto amas a alguien es medicina infalible. Te hace sentir bien, especial. Te hace saber que estás acompañado y que hay alguien que piensa en ti, que se preocupa por ti, por quien eres importante y tienes un valor único. Pues yo creo que eso es verdad, porque cada vez que le decía esa frase a mi abuelita, podía ver cómo sus ojos comenzaban a humedecerse. Y para a veces observar cómo una lágrima cristalina comenzaba a deslizarse por su arrugado rostro, para finalmente teñirse con el color negro del hollín que quedaba impreso en su carita por estar constantemente cerca del brasero. Amaba tanto vivir aquellos momentos. A veces eran extensos o en ocasiones breves, dependiendo del horario en el que yo me levantaba de la cama y corría hacia ahí para estar con ella. Cuando mi abuelito y mi padre se levantaban, ya era otra cosa. Si la madrugada estaba bastante fresca, me pedían que regresara a la cama, o si eran épocas de verano, me permitían iniciar la jornada al mismo ritmo que ellos. Sea cual sea el caso, yo siempre me salía con las mías, pues ni bien ellos se iban de la casa en dirección al campo, yo me volvía a levantar para seguir acompañando a mi tan amada abuelita. En esa oportunidad, fueron como unos 20 minutos los que estuvimos los dos solos.
con nuestras caras resplandecientes debido a la lumbre del fuego, intercambiando miradas cómplices de los sentimientos más puros que se pueden expresar, y en un contacto tierno y sublime que solo una abuela con su nieto puede tener. Siempre había un tema de qué hablar. Jamás conocí el aburrimiento con ella, pues cada instante vivido a su lado, para mí, ahora, son bálsamos de recuerdos empapados de amor y nostalgias eternas. Pero mamá, te dijimos que ya no te debes levantar tan temprano para hacer la comida. Papá y yo nos las vamos a arreglar cuando estemos en el campo. Muchos compañeros van sin su comida también, así que no las ingeniamos para conseguir alimento. La esposa del patrón también vende comida. Es a ella a quien se la vamos a pedir. Mamá, por favor, permíteme que yo siga preparando esto. Usted regrese a la cama y descanse, dijo mi padre cuando se levantó y la vio en la cocina. Desde hace unas pocas noches había oído lo mismo de parte de mi padre y de mi abuelo. También después sabría que se debía a la enfermedad por la que mi abuelita estaba atravesando, y en mi inocencia ni siquiera me había preocupado, pues ya saben, para los niños, las abuelitas son eternas. Hijo, ya casi acabo, ¿por qué mejor no te vas a preparar mientras yo sigo aquí? Y mira, estoy con buena compañía. Marito siempre me acompaña. Le respondió mi abuela, en tanto me miraba sin dejar de sonreírme. Caso contrario fue el de mi padre, pues tan solo bastó voltear a mirarme con esa cara de enojo para hacerme entender que volviera de inmediato a mi cama. Y así lo hice, pero no sin antes hacer aquello que era costumbre. Que si hubiera sabido que no se repetiría nunca más, les juro que lo hubiera abrazado tan fuerte que no la soltaría jamás. Recuerdo clarito la emoción que ella mostró cuando me acerqué y besé su mejilla. Lanzando una tierna sonrisa, me dijo gracias y que ella también me amaba mucho. El sabor de su arrugada piel quedó tatuado en mis recuerdos para siempre, tal cual sensación única y amorosa que sentí cuando con sus delgadas y encallecidas manos presionó las mías para recién entonces dejarme partir. Solo Dios sabe el motivo por el que jamás pude sacar de mi mente aquel macabro instante. Ni siquiera habían pasado unos 5 minutos cuando escuché el grito y luego un llanto desgarrador de mi padre. Cuando yo regresé a mi habitación, él hizo lo mismo para prepararse, y al regresar a la cocina encontró a mi abuelita en esa condición. Yo también la vi, pues luego de oír el grito de papá, me levanté descalzo para correr hacia la cocina. Ahí los encontré a los dos. Mi padre abrazaba a mi abuelita llorando como un niño, mientras que ella tenía su cuerpo inerte apoyado en esa silla, con sus ojos cerrados y sin moverse. Mi abuelo ingresó segundos después, y entonces lo comprendí, o mejor dicho, recién entonces lo acepté. Mi abuelita acababa de dejar este mundo, y con ella se llevaba mi vida entera. Mi nombre es Mario Alejandro Nieva, soy de Argentina, de un paraje de un pueblo perdido entre las montañas de una provincia norteña. Mi abuelita está enferma desde hace apenas unos pocos meses, cuya enfermedad nunca nadie pudo detener, pero que luego se tendría bien en claro que la había originado. Eres de los que no creen en la brujería. Permíteme entonces compartirte este relato tan espeluznante como aterrador, cuyas circunstancias se fueron dando de un modo que no solo sufriría mi abuela, sino también mi abuelo y mi padre, y por supuesto, también yo, pues a pesar de mi inocencia, hoy en día comprendo por qué sentía que mi alma se iba deshaciendo lentamente junto a ella. Papá, ven rápido por favor. Mamá se desmayó. Gritó mi padre mientras ingresaba a casa con mi abuelita en brazos. Me asusté muchísimo,
pues momentos antes yo me encontraba con ella en el patio, mientras que atendía a las plantitas que ella solía tener y amaba tanto. A Dios gracias, se recuperó a los pocos minutos, y cuando mi abuelo le preguntó qué le había sucedido, ella dio una respuesta que sería la detonación de un suplicio silencioso y que cargaría hasta sus últimos días. No lo sé, de repente sentí mareo, a la vez que mis fuerzas me abandonaron. Vi una sombra oscura frente a mí, y luego ya me sentí desfallecer. Ella tenía 62 años de edad en esos tiempos, bastante joven y con toda una vida por delante, teniendo en cuenta que fue una mujer fuerte que siempre vivió en el campo. Sin embargo, y al haber sido siempre una mujer sana, escuché cuando mi abuelo le decía que ya era momento de cuidar más su salud, haciendo referencia que se le notaba pálida y débil. No obstante, no vine al caso a hablarles de ese tema, pues a partir de esa mañana, y en tanto continuaba experimentando aquellos desmayos, que a la vez iban acompañados de fenómenos paranormales que ocurrían en la casa, ella empezó a bajar de peso a una velocidad inexplicable, tan así que en cuestión de 2 meses ya era casi irreconocible. Recuerdo que, cuando ya estaba cursando sus últimas semanas de vida, su cuerpo estaba tan delgado que ya resultaba normal su demacrado aspecto. Sin embargo, sucedió un fenómeno que no tenía explicación alguna, y me refiero a sus piernas, pues de la nada, estas amanecían bastante hinchadas, en especial sus pies, lo cual la obligaba prácticamente a andar descalza sin importar el clima, pues ella aseguraba que no soportaba el dolor y por lo tanto prefería no usar calzado. Fue por eso que ella básicamente se la pasaba sentada en la cocina, frente al brasero, preparando alguna comida, café o simplemente para tomar calor en tiempos de frío, tal cual fue en la época de su partida. En una oportunidad, cuando me desperté en la madrugada y me dispuse a acompañarla, me llamó la atención al no encontrarla en la cocina. Pensando que todavía seguía acostada, fui a verla a su habitación, pero solo vi a mi abuelo durmiendo profundamente. Acto seguido, la busqué en el cuarto de mi padre, pero tampoco la hallé. Confundido, decidí salir hasta el patio externo, pensando que estaría con sus plantas, lo que a veces solía hacer. Cuando llegué hasta la puerta, logré escuchar que le estaba hablando a alguien, y como esta quedó semiabierta, pude ver lo que pasaba afuera. Les prometo que se me erizan los vellos del cuerpo, no solo al recordar aquella escalofriante imagen, sino también la situación en sí. Mi abuelita estaba arrodillada sobre la tierra, justo al frente de unas plantas. Frente a ella había una silueta de tamaño considerable, humanoide y espectral. Era esa cosa a la que le hablaba. No distinguí sus palabras, pero por el terror que expresaba en su rostro, pude deducir que le suplicaba por su vida. Quedé asustado, y ese mismo pavor fue lo que me hizo regresar corriendo hacia mi cuarto. Por dentro temía por mi abuelita, pero el miedo era tanto que me limité a llorar cubriéndome con mis sábanas. Fue algo casi imposible lo que me sucedió esa noche, pues cuando por fin tomé valor y salí de mi habitación de nueva cuenta, dispuesto a defender a mi abuela, al pasar por la cocina la encontré sentada, como si lo que acababa de ver fue una simple pesadilla. Justamente fue eso lo que me dijo ella, cuando le conté que la había visto en el patio junto a ese espectro. Me consoló diciendo que solo fue un mal sueño, pero años después comprendí que todo eso, en realidad, sí sucedió. Luego de que pasaron algunas semanas desde su muerte, mi abuelo ocupó el lugar de ella y comenzó a cuidar las plantas. Por momentos yo me acercaba para así acompañarlo, y les prometo que nada malo notaba en él. Hasta que de la nada, y tal cual sucedió con mi abuela, él comenzó a mostrar los mismos síntomas de enfermedad que ella.
Fue entonces cuando, en común acuerdo con mi padre, decidieron pedir ayuda a un curandero, algo a lo que mi abuela siempre se negó, pero en esta ocasión ya no hallaron otra salida. Recuerdo que se me heló la sangre cuando luego los escuché a los dos hablar sobre el tema. En efecto, el supuesto curandero le había dicho que alguien le hizo brujería, y fue eso lo que llevó a mi abuelita hasta la tumba, y ahora comenzaba a hacer lo mismo con mi abuelo. Cabe mencionar que desde la partida de mi abuela, mi padre comenzó a llevarme con ellos al campo, para que así no me quedara solo en casa. No era el único niño que había en el lugar, por lo que me la pasaba jugando con ellos, mientras los mayores se dedicaban a su labor. Una de esas mañanas, mi abuelo me tomó por sorpresa y se me acercó para pedirme que lo acompañara. No lo dudé ni un segundo, y luego de despedirme de mi padre, comencé a caminar a su lado. No tardé en darme cuenta que me llevaba hasta el cementerio, pues minutos antes ya estábamos caminando por ese sendero que no conducía a ninguna otra parte que no fuera ese lugar. El cementerio no era tan grande, pero su solo aspecto me hacía sentir escalofríos. Me acuerdo que, antes de llegar, le pregunté a mi abuelo por qué íbamos hasta ahí. Por obvias razones, sabía que los restos de mi abuelita descansaban en ese sitio, pero me causó sorpresa por el hecho de que nunca solían llevarme. En aquellos momentos, él no me respondió nada, acción que no hizo más que hacerme sentir desconcierto. Pero más perplejo quedé cuando, una vez en el lugar, él me condujo hacia una tumba a la que no conocía. Una vieja cruz adornaba la loma de tierra que cubría el féretro sepultado. Cuando estuvimos justo al frente de esta, y en tanto mi abuelo sacaba una extraña bolsa de su morral, me habló para pedirme que hiciera aquello que en su momento no comprendí, pero que me hizo sentir un escalofrío intenso. Marito, por favor, no me preguntes nada, tan solo haz lo que te ordeno, comenzó diciendo. Toma esta tierra y colócala sobre la tumba, luego cierra tus ojos y reza. Pídele perdón al alma de la persona que descansa ahí, concluyó. Hice tal cual me ordenó. Lo que contenía la bolsa era tierra, misma que esparcí sobre la tumba, de tal manera que se entremezcló con la tierra que cubría la misma. Acto seguido, le pedí perdón sin saber por qué, pero sentía miedo con solo pensar que le estaba hablando a una persona desconocida, ya fallecida. Después de aquello, fuimos a ver la tumba de mi abuela, en cuyo costado descansan también los restos de mi madre. Ahí estuvimos como unos 10 minutos más, y en tanto mi abuelo me platicaba, para que yo dejara de pensar lo que acababa de hacer en la tumba del extraño, yo no deseaba otra cosa que marcharme de ese lugar. De por sí, eso fue lo que me impactó de tal manera que estuve pensando en eso durante toda la jornada. Sin embargo, los eventos extraños no terminarían aún. Cuando en la tarde regresamos a casa, vi que una parte de las plantas de mi abuelita ya no estaban. Alguien las había arrancado. Es más, toda la tierra de ese sector había sido escarbada. Tampoco quise preguntar nada al respecto, pues lo único que quería en mis adentros era dejar de sentir ese escalofrío que me acompañó desde que estuvimos en el cementerio. Pasaron muchos años para que recién yo lograra saberlo todo. La razón por la que mi abuelita se enfermó y por qué le estaba pasando lo mismo a mi abuelo, como así también por qué él me hizo arrojar aquella tierra en esa tumba. Y lo más sorprendente de todo fue saber por qué a partir de entonces mi abuelo se curó y nunca más volvimos a escuchar esas voces desconocidas que sonaban en las noches en los alrededores de la casa. Fue ese mismo curandero quien estuvo detrás de todo. Me refiero a que él ayudó a que todo se supiera, y les prometo que les erizará la piel al saber esto, tal como se me acaba de erizar a mí con solo recordarlo.
Una mañana normal, mi abuelita trajo consigo tierra que le habían regalado para que la pusiera en sus plantas y así éstas pudieran crecer mejor. Ella las usó y se dedicó a cuidarlas sin saber que en realidad esa tierra era de cementerio y se la habían regalado con el propósito de hacerle ese trabajo de brujería. El curandero dio los datos suficientes para que mi padre y mi abuelo supieran a qué tumba le pertenecía esa tierra. Y sí, se trataba de esa tumba a la que me llevó esa mañana mi abuelo, y lo que hice no fue otra cosa que una representación de devolver la tierra que habían sacado. Fueron ellos los que mandaron destruir las plantas de mi abuela y así retirar la tierra del trabajo, y fue por eso que mi abuelo pudo librarse del mal. Jamás supimos quién le dio esa tierra a mi abuela, pero hoy comprendo que cada vez que ella atendía sus plantas, tenía contacto con esa tierra al tocarla con las manos o al pisarla. Y es aquí donde viene lo más espeluznante, lo que me está haciendo derramar lágrimas en estos momentos al contárselo. El curandero dijo que yo también estaría empapado con ese mal, pues por el simple hecho de estar siempre con mi abuelita y sus plantas, hizo que me convirtiera en una inminente víctima. Seguramente, cuando aquella noche la vi a ella suplicándole a ese espectro, en realidad no le pedía por su vida, sino por la mía. Al parecer, también ayudó que yo le pidiera perdón al difunto de aquella tumba, aunque jamás tuve que ver con ese trabajo de brujería. Hasta el día de hoy extraño a mi abuela, ya no vivo en esa misma casa, y tanto mi padre como mi abuelo ya están en el más allá. En mi actual casa, junto a mi esposa, tenemos un jardín en donde embellecen el lugar, la misma clase de plantas que solía tener mi abuelita, y me es imposible no recordarla cada vez que las veo, en especial cuando salgo al jardín para atenderlas junto a mi familia. Y por supuesto, del mismo modo, no puedo evitar recordar que la tierra en la que crecieron las plantas de mi abuelita cargaba un mal deseado por alguien cuya identidad jamás podré conocer, como así tampoco sus malévolas intenciones. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lazarus Scripta para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos para que esto llegue a más personas. Si tienen alguna historia que contar, pueden enviarla al WhatsApp del canal, el cual se encuentra en la descripción del video. De igual forma, pueden encontrar el contacto de Diego por si ustedes tuvieran algún problema con la brujería. También recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.